Ucrania envió a Rusia una propuesta oficial para el cese mutuo de ataques contra buques civiles e infraestructura portuaria en el Mar Negro, con el fin de levantar completamente el bloqueo de los puertos. Pasaron exactamente 24 horas y Moscú respondió con una negativa por dos canales al mismo tiempo. Primero, la representante oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa, Mashka Zakharova, declaró que no ve motivos para una tregua en el Mar Negro. Y el jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, por separado calificó la propia idea de congelar la guerra, cito, como imposible incluso de considerar, amenazando en su lugar, al contrario, con intensificar los ataques no solo contra Ucrania, sino también contra Europa. Y mientras los diplomáticos intercambiaban negativas, el ejército ucraniano logró asestar uno de los golpes más poderosos a la base naval rusa en Novorossiysk. Y después atacó estratégicamente. Al mismo tiempo, junio y julio ya se convirtieron en un periodo en el que Rusia atacó al menos 50 barcos civiles. Murieron más de 30 personas, incluida la tripulación del carguero Golden Leo, que se hundió junto con 10 marineros. La víspera, no solo las vidas humanas, sino también los precios mundiales de los alimentos, porque la exportación de grano ucraniano durante las primeras 2 semanas de agosto ya cayó un 75% en comparación con el año pasado. Por eso, en este episodio, analicemos juntos qué proponía Ucrania, cómo y por qué la sucia Rusia se negó y qué está pasando con la navegación en el Mar Negro en este momento. Entonces, recientemente Ucrania, a través de un intermediario, envió a Rusia una propuesta para cesar mutuamente los ataques a objetivos civiles en el Mar Negro. Y esta propuesta surgió justo después de que la publicación marítima británica especializada Lloyd's List llamó al Mar Negro, cito, la región más mortal para la navegación en el mundo. Porque aquí Ucrania y Rusia se destruyen mutuamente los barcos y los puertos de cada uno. Y bueno, parecería que Ucrania ya les mostró a los rusos que puede destruir sus petroleros y buques de carga, así como detener toda la exportación en el mar de Azov y en Novorossiysk en una sola noche. Después de eso, inmediatamente propuso no seguir intercambiando estos ataques y establecer una tregua. Bueno, una vez más, los ucranianos pensaron que los rusos también eran al menos un poco civilizados, que todavía les quedaba algo de sentido común en la cabeza y dijeron, escuchen, ya basta de atacarnos mutuamente los barcos. A los puertos, bueno, les mostramos que podemos responder de manera absolutamente simétrica. No piensen que pueden atacar nuestros puertos y que nosotros no haremos nada en respuesta. Pero por desgracia, en el Kremlin decidieron que Ucrania está pidiendo una tregua supuestamente por debilidad. Y aquí la representante oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores, Mashka Zakharova, yo la llamo la vocera borracha del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa, declaró que en Moscú no ven motivos para aceptar una tregua. A continuación, cito, no vemos ninguna condición para que la situación mejore, y por lo tanto, tampoco motivos para tomar medidas a medias que solo le darían al régimen de Kiev una pausa temporal. Ella también declaró que Rusia se enfrenta regularmente a ataques desenfrenados de terrorismo realizados por drones de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra embarcaciones civiles. Bueno, además, ella respondió específicamente a la pregunta sobre la iniciativa de mediación de Turquía, que está dispuesta a ser mediadora en este asunto, y un poco más adelante explicaré a qué se refiere. O sea, Mashka Zakharova se queja de que Ucrania ataca barcos en el Mar Negro. Ucrania propone que ambos lados detengan estos ataques, pero Rusia se niega y sigue quejándose de estos ataques. Esa es toda la lógica de los rusos. Pero es importante entender que esto no fue solo una propuesta de Ucrania. Bueno, en primer lugar, Ucrania estaba bajo presión. Los mismos Estados Unidos de América pidieron que no atacaran a los petroleros en Novorossiysk, que transportan, por ejemplo, petróleo de Kazajistán. Y luego, en la ONU, empezaron a pedir diciendo, oigan, de Rusia también exportan grano y ustedes están atacando los terminales, por eso no pueden seguir comerciando con sus productos. Y al final, el jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, incluso antes de que Rusia se negara, instó a ambas partes a crear un mecanismo para un alto al fuego en el Mar Negro.
En Ankara incluso prepararon un plan concreto con 2 corredores de seguridad separados para los buques comerciales que van a Rusia y a Ucrania, por los cuales las partes se comprometerían a no realizar ataques. Es decir, aquí está el corredor para los rusos, que lo usen, no los tocamos, pero en el resto de las aguas sí los atacamos. Y hay un corredor para Ucrania. O sea, no es solo una idea abstracta, es un esquema bien elaborado. Pero simplemente Moscú dijo directamente que no ve sentido siquiera en discutirlo. Porque los rusos salvajes quieren sangre, no paz. Eso es importante, eso también hay que tenerlo en cuenta. En este canal, revelamos los motivos ocultos que dan forma a los acontecimientos mundiales. Pero mientras cosas, hay algo que está sucediendo tras bambalinas. Empresas que comercian con datos que recopilan y venden tu información personal sin que siquiera lo sepas. ¿Y si te dijera que tu domicilio, correo electrónico, número de teléfono e incluso información sobre tu familia se está comprando y vendiendo en línea y probablemente ni siquiera lo sabes? Todos los días, las empresas que comercian con datos y los sitios web públicos recopilan, publican y venden información personal. Eso puede llevar a recibir spam, estafas, robo de identidad e incluso poner en riesgo tu privacidad. Por eso me gusta Incogni. Solo tienes que ingresar tu correo electrónico e Incogni encuentra automáticamente dónde está expuesta tu información personal y envía solicitudes de eliminación en tu nombre. El panel de la aplicación te da informes detallados que muestran exactamente de dónde se ha eliminado tu información. Y con el plan ilimitado puedes llegar aún más lejos. Solo pega el enlace de cualquier sitio web que esté exponiendo tu información personal y los expertos en privacidad de Incogni se encargarán del resto. Comenzar solo toma unos minutos, y después de una sola autorización, Incogni hace el trabajo pesado por ti. Recupera el control de tu privacidad hoy. Usa mi código especial para obtener un 60% de descuento en cualquier suscripción anual de Incogni, además de una garantía de devolución de dinero de 30 días. Escanea el código QR o haz clic en el enlace de abajo y comienza a eliminar tu información personal de la web. No pueden hacerte daño si no pueden encontrar. Y junto con el rechazo diplomático también hubo una respuesta mucho más ideológica del ministro de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa, Sergei Lavrov. Y además, esta ya no era una declaración específicamente sobre la tregua en el Mar Negro, sino sobre la posibilidad misma de cualquier congelamiento de la guerra. De nuevo citaré a Lavrov más adelante, lo que subraya el verdadero estado ideológico de los rusos, es decir, están dispuestos a morir. Vivir en la pobreza, vivir entre basura, en la suciedad, en aislamiento, pero creen que son una nación milenaria. A continuación, cito a Lavrov. Si ahora de repente nos detuviéramos en la línea de contacto, básicamente permitiríamos que se desvalorara la hazaña de nuestros abuelos y bisabuelos que derrotaron al nazismo. ¿Qué tontería es esa? Eso ni siquiera se puede considerar, dice Lavrov. No se trata solo de lo cómodo que alguien viva hoy. Nuestra gente está sufriendo, la gente muere por estos actos terroristas. Напомню. Les recuerdo, la mayoría de los rusos mueren, yo diría que caen como perros, en la sagrada tierra ucraniana. Resulta que eso también son actos terroristas, cuando Putin manda a los Iván rusos a morir en Ucrania. Bueno, disculpen, ahora continuaré citando a Lavrov. Se trata de nuestra responsabilidad por la historia milenaria del Estado ruso. Solo se puede detener las acciones militares bajo la condición de una solución a largo plazo, confiable y sostenible. Bueno, es decir, bajo las condiciones de la rendición total de la parte contraria, ya que así es como el Kremlin formula sus exigencias. Y además, inmediatamente amenazó con intensificar los ataques. Dice que Rusia destruirá todo lo que por parte de Occidente contribuya al fortalecimiento del potencial militar ucraniano, y el Ministerio de Defensa de Rusia ya prometió directamente a las Fuerzas Armadas de Ucrania que los va a congelar, pero no en el sentido de una tregua, sino en el sentido de que a los ucranianos les espera un invierno frío sin luz ni calefacción. Ya entienden, ¿verdad? Los bárbaros y terroristas ya dicen abiertamente que vamos a congelar a civiles ucranianos comunes y corrientes. En fin, estos salvajes ya se desataron por completo. Y fíjense, ya ni siquiera les dicen a los rusos las razones y objetivos de la guerra. ¿Recuerdan al principio que decían desnazificación, desmilitarización? Algo más por ahí. Ya todos se olvidaron de eso. Ahora es una guerra por la historia milenaria del Estado ruso. Una guerra
Bueno, hablemos de por qué ese alto el fuego tenía algún significado. Según The New York Times, la campaña terrorista rusa contra barcos civiles en las costas de Ucrania comenzó precisamente en plena temporada de cosecha y amenaza a consumir las cadenas globales de suministro de alimentos en el caos. En 2022, en los primeros meses de la guerra a gran escala, Rusia ya había impuesto un bloqueo a los puertos ucranianos, lo que provocó un aumento en los precios mundiales de los alimentos, y según estimaciones, puso a cerca de 70 millones de personas en todo el mundo en mayor riesgo de una escasez aguda de alimentos. El costo específico de esta campaña rusa solo en junio y julio puede estimarse así. Las fuerzas rusas atacaron al menos 50 barcos de carga, más de 30 civiles murieron, y el episodio más trágico ocurrió con el carguero Golden Leo, que fue atacado el 19 de julio, salió del puerto de Chornomorsk con un cargamento de grano, y cuando el barco se alejó del puerto solo 6,5 kilómetros, un misil ruso impactó directamente en su casco. Como resultado, murieron 10 miembros de la tripulación y un práctico ucraniano, y el barco se hundió por completo. Y después de estos ataques bárbaros de los salvajes rusos, Ucrania comenzó a atacar sistemáticamente a la flota rusa de petroleros clase Río-Mar en el mar de Azov, y sigue atacando a los barcos que transportan mercancías rusas. Por lo que Crimea ocupada está prácticamente aislada y sufre escasez de combustible. Los expertos señalan que las acciones de Rusia son una campaña sistemática e indiscriminada contra los barcos mercantes, que transportan productos agrícolas y otras cargas no militares, por lo que tales ataques violan los tratados internacionales, incluida la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar. Al mismo tiempo, los expertos señalan que aunque los petroleros relacionados con Rusia técnicamente se consideran buques civiles, Ucrania los ataca precisamente porque se utilizan para evadir sanciones y exportar recursos energéticos que financian los esfuerzos militares del Kremlin. La magnitud del daño económico para Ucrania en realidad ya es colosal. Odessa y 2 puertos vecinos generan alrededor del 60% de los ingresos mensuales totales por exportaciones de Ucrania, que ascienden a 3 o 3,5 mil millones de dólares. En julio, alrededor de 15 barcos entraban diariamente a los puertos de Odessa, pero para finales del mes su número cayó a 1 o 2. Y en agosto, según datos de Kepler, la navegación se detuvo por completo. Las exportaciones de grano ucraniano cayeron un 7% en menos de 2 semanas de agosto. Según estimaciones de economistas, la paralización total de los puertos del Mar Negro podría costarle a Ucrania entre 1 y 1,5% de su PIB. El Consejo Agrario Ucraniano ya advirtió sobre una posible ola de quiebras y pidió créditos de emergencia y garantías estatales. La situación se relaciona directamente ahora con lo ocurrido en 2022. En ese entonces, la mediación de la ONU y Turquía permitió finalmente concretar la iniciativa de granos del Mar Negro. Pero un año después ese acuerdo se vino abajo. Pero la verdad, para ese momento, Ucrania ya había logrado expulsar a los buques militares rusos de la parte noroccidental del Mar Negro y en su mayoría continuaba los transportes de manera independiente. Es significativo que ahora, por segunda vez, el mediador vuelva a ser Turquía, solo que esta vez Moscú se negó incluso a iniciar la conversación. Y ahora, en una situación en la que los rusos salvajes no entienden el lenguaje humano, las fuerzas de defensa de Ucrania continúan atacándolos. Precisamente en la noche del 12 de agosto, es decir, literalmente en la víspera de la propuesta ucraniana, las fuerzas de defensa de Ucrania lanzaron uno de los ataques más poderosos contra Novorossiysk en toda la guerra. Con drones a reacción, misiles y lanchas no tripuladas, atacaron posiciones de defensa aérea, muelles e infraestructura del puerto. Y ya el 14 de agosto, el día en que Moscú rechazó el alto al fuego en el Mar Negro, los drones ucranianos atacaron otro puerto estratégico. Es Ust-Luga, en el Báltico, cerca de San Petersburgo, y según el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, fue atacado el complejo Novatek Ust-Luga. Es una empresa dedicada al fraccionamiento y procesamiento de condensado de gas, con una capacidad de casi 8 millones de toneladas de materia prima al año. Se registraron daños allí.
2 instalaciones de procesamiento resultaron afectadas y hubo un incendio. ¿Y ahora qué? Rusia aún no ha dado una respuesta oficial a la propuesta ucraniana. No saben cómo llevar un diálogo diplomático adecuado. Solo hay una negativa verbal de la vocera borracha del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa, Mashka Zaharova, en una conferencia de prensa, y la misma postura ideológica general de Sergei Lavrov en contra de cualquier forma de congelar la guerra. El plan turco con 2 corredores de seguridad formalmente sigue sobre la mesa, pero ninguna de las partes se apresura a firmarlo por ahora. Y la amenaza del Ministerio de Defensa de Rusia sobre congelar la operación militar especial este invierno claramente no se trata de la paz, ni siquiera se trata de un deseo de paz, sino de una nueva ola de ataques contra la infraestructura energética ucraniana que el Kremlin ya está prometiendo. Al mismo tiempo, rechazan un verdadero alto el fuego en el Mar Negro. Resulta que lo único que les queda por hacer a las fuerzas de defensa de Ucrania es bombardear sin piedad la logística y la infraestructura rusas. Bueno, simplemente estos salvajes no entienden otro idioma. Aquí voy a dejar puntos suspensivos. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar un like. Si quieren apoyar el trabajo de este canal de YouTube, pueden hacerlo económicamente con cualquier donación a través de los enlaces y datos que están en la descripción de este video. Eso es todo. Cuídense. Adiós a todos.